Un CEO despiadado, acostumbrado a tener el control absoluto con una precisión casi mecánica, de repente se ve obligado a casarse por motivos legales. Sin otra alternativa, propone a su secretaria un trato, un matrimonio de 1 año, sin sentimientos, solo un contrato. La condición es que deben convencer a todos de que su relación es genuina. Nadie puede sospechar la verdad. Sin embargo, él jamás imaginó que el amor podría surgir en el lugar más inesperado. El sol de la tarde derramaba largas sombras a través de los muros acristalados de la oficina de Min-hyuk, mientras Ji-woo, con nervios a flor de piel, ajustaba su blazer. No podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien con esa reunión de última hora. Su jefe rara vez convocaba encuentros privados, y mucho menos a las 7 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya había abandonado la oficina. Min-hyuk se encontraba sentado detrás de su imponente escritorio, con su expresión tan inexpresiva de siempre. Sus dedos tamborileaban sobre la superficie pulida, marcando un ritmo que intensificaba la ansiedad de Ji-woo. Ella llevaba 3 años trabajando como gerente de marketing senior en la empresa, y aunque la relación profesional siempre había sido cordial, había algo en él que siempre la había intimidado. «Tengo una propuesta para ti», dijo finalmente, con voz firme y empresarial. «Es algo poco convencional, pero creo que puede beneficiarnos a ambos». Hizo una pausa, estudiando detenidamente el rostro de Ji-woo antes de continuar. «Necesito que te cases conmigo». Ji-woo parpadeó, convencida de que había escuchado mal. Aquellas palabras flotaban en el aire, pesadas y surrealistas. Antes de poder controlar un nervioso risa, sus labios se torcieron en una sonrisa incrédula. «¿Perdona? ¿Qué dijiste?» «Un matrimonio por contrato», aclaró Min-hyuk, mientras sacaba una carpeta de la gaveta de su escritorio. «Por 1 año, con términos claros y beneficios mutuos». Él hablaba de la propuesta como si se tratara de un asunto cotidiano de negocios, y no de algo que iba a cambiar radicalmente sus vidas. La mente de Ji-woo se aceleró. ¿Estaría él atravesando una crisis? ¿Acaso la presión de dirigir una gran corporación finalmente le había pasado factura? Ella ya había oído hablar de ejecutivos que tomaban decisiones insólitas, pero esto superaba cualquier historia que hubiera imaginado. «Sé que suena absurdo», prosiguió él, leyendo claramente el asombro en el rostro de ella. «Pero escúchame bien. La junta directiva me está presionando para demostrar estabilidad en mi vida personal. Creen que un CEO casado toma decisiones mejores, que es más confiable». Con una leve risa, Min-hyuk dejó entrever la primera grieta en su fachada profesional. «Los términos son simples. Mantendremos las apariencias en público. Asistiremos a los eventos necesarios y aparentaremos ser una pareja feliz. En privado, viviremos nuestras vidas por separado. Tendrás tu propio espacio en mi penthouse, con total privacidad y libertad para hacer lo que desees cuando no estemos en eventos corporativos». Hizo una pausa para permitir que la información se asimilara, y luego se centró en los beneficios. «Tu salario se triplicará, serás promovida a directora de marketing, una posición que realmente mereces. Y al finalizar el año, tendremos un divorcio amistoso y tú conservarás tu puesto y tu sueldo». La cabeza de Ji-woo daba vueltas. La parte práctica de su mente empezaba a calcular lo que eso significaría para su carrera, su seguridad financiera y su futuro. Pero, al mismo tiempo, una voz interna le gritaba que aquello era una locura. «Necesito tu respuesta para mañana», añadió Min-hyuk, deslizando el contrato sobre la mesa. «Llévatelo a casa. Léelo con calma. Todos los términos están ahí, incluidas cláusulas de confidencialidad y condiciones de salida». Esa noche, en su pequeño apartamento, Ji-woo tuvo al contrato esparcido sobre la mesa del salón. El constante tic-tac del reloj en la pared le hacía compañía mientras ponderaba sus opciones. La promoción, por sí sola, resultaba tentadora. Llevaba años aspirando a ese puesto. El incremento salarial le permitiría pagar sus préstamos estudiantiles, ayudar a sus padres con la hipoteca e incluso empezar a invertir en una propiedad propia. Pero, ¿casarse con Min-hyuk? Fuera de la oficina, él era prácticamente un desconocido. Claro,
Tenía un atractivo frío y corporativo, y hasta el momento no había rumores escandalosos en torno a él, pero vivir juntos, fingir un amor, todo parecía sacado de una telenovela. Hizo listas de pros y contras, caminó de un lado a otro por su modesto departamento. Y en un momento incluso llamó a su mejor amiga, pero colgó antes de que la conexión se diera. ¿Cómo explicaría semejante situación? Cuando el reloj marcó la medianoche, se miró en el espejo del baño y se preguntó si realmente estaba dispuesta a tomar una decisión que podría cambiarlo todo. El sueño se le resistió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Min-hyuk. Oía su tono firme al proponer aquel extraño acuerdo. Pensaba en las veces que vio a colegas ser promovidos mientras ella, a pesar de trabajar con ahínco, quedaba relegada. Recordaba a sus padres, envejeciendo sin descanso, y reflexionaba sobre sus propios sueños, siempre inalcanzables por limitaciones económicas. Con los primeros rayos del amanecer, Ji-woo se convenció. Ya había tomado su decisión. Ya fuera por ambición, desesperación o pura curiosidad por lo que podría suceder, sabía cuál sería su respuesta. Solo esperaba no arrepentirse. Todo sucedió tan rápido después de que Ji-woo firmara el contrato que se sintió como si estuviera observando la vida de otra persona. El matrimonio se realizó en una pequeña ceremonia privada en un hotel de lujo, con apenas el número justo de invitados para que todo pareciera legítimo. Min-hyuk había contratado a un organizador de bodas que se encargó de cada detalle, desde las flores hasta el fotógrafo, tratando el evento como si fuera solo otro asunto corporativo. Ji-woo llevaba un sencillo vestido blanco, elegido por la asistente de Min-hyuk. El vestido le quedaba perfecto, al igual que todo lo demás en aquella puesta en escena cuidadosamente orquestada. Mientras caminaba por el pasillo, observaba cómo los miembros de la junta asentían con aprobación. Ellos habían creído sin cuestionar la historia. El romance fulminante en la oficina, el cortejo eficiente, la íntima ceremonia. Era exactamente lo que esperaban ver. Min-hyuk interpretaba su papel a la perfección. Sonreía en el momento justo, sostenía su mano con la cantidad exacta de afecto, e incluso lograba que los votos, ensayados, claro, sonaran algo sinceros. Ji-woo tuvo que reconocer que él era muy bueno en esto, tal vez demasiado bueno. Hubo momentos en que casi se dejaba engañar por la ternura en su mirada. El fotógrafo los dirigía en una serie de poses en el jardín del hotel. «Acérquense más», repetía. Y Min-hyuk la acercaba, con su mano cálida descansando en su cintura. Ji-woo sonreía hasta que le dolían las mejillas, intentando parecer una mujer enamorada en lugar de alguien que se cuestionaba si acababa de cometer el peor error de su vida. Durante la recepción, Min-hyuk se mostraba con un brazo alrededor de sus hombros mientras pasaban de mesa en mesa, agradeciendo a los invitados. Había instruido previamente a Ji-woo sobre los nombres y relaciones de cada uno, como preparándose para una presentación corporativa. Ella notaba cómo su agarre se apretaba ligeramente al acercarse a ciertos miembros importantes de la junta, una señal sutil para que ella intensificara su encanto. Al llegar al penthouse de Min-hyuk, que ahora era su hogar, todo cambió. El brazo que tanto la envolvía se soltó y la sonrisa cálida desapareció de su rostro. Aflojó la corbata y se dirigió directamente a su oficina, dejando a Ji-woo sola en la amplia sala de estar, con una pequeña maleta en mano. «Tu habitación queda al final del pasillo, a la derecha», llamó por sobre su hombro. «La ama de llaves ya surtió el baño con todo lo que puedas necesitar. Si falta algo, díselo mañana». Su voz había vuelto a ese tono empresarial habitual, como si el afectuoso novio de tan solo una hora atrás no hubiese existido. Ji-woo llegó a su nuevo cuarto, una suite espaciosa que superaba en tamaño su antiguo departamento. Todo allí era impoluto e impersonal, similar a la atmósfera de un hotel de alta categoría. Se sentó en el borde de la cama king size, aún con el vestido de novia puesto, intentando asimilar lo surrealista que se había vuelto su destino. A la mañana siguiente, cuando Ji-woo despertó, Min-hyuk ya se había marchado. Encontró una nota en la encimera de la cocina con los códigos de seguridad
y la contraseña del Wi-Fi, junto a un listado de normas de la casa, redactadas con la misma formalidad de un memorando corporativo. Las áreas comunes deben mantenerse ordenadas. Las comidas se realizarán por separado, salvo que se acuerde lo contrario. No se permiten visitas sin previo aviso. Las áreas personales son estrictamente privadas. En el trabajo, nada parecía haber cambiado. O mejor dicho, todo había cambiado de manera sutil. Su promoción fue anunciada por correo electrónico, y su nueva oficina ya estaba preparada. Colegas que antes apenas la saludaban, ahora se detenían con cafés y charlas casuales. En las reuniones, notaba cómo la miraban, buscando señales de un supuesto romance entre ella y Min-hyuk. Min-hyuk mantenía una conducta completamente profesional, tratándola como siempre, pero Ji-woo notaba que, de vez en cuando, él tocaba su brazo al pasar por el pasillo, como si reservase ese gesto para salvar la farsa. Era agotador, esa constante sensación de ser observada, de tener que recordar cada detalle del papel que representaban. Por las noches, vivían como si compartieran el mismo espacio, pero en realidad en mundos paralelos. Ji-woo oía los pasos de Min-hyuk retumbando en el mármol cuando llegaba, pero rara vez coincidían. A veces, encontraba rastros de su presencia. Una taza de café en el fregadero, una chaqueta arrojada en una silla, pero él permanecía tan distante como siempre. Una noche, incapaz de dormir, Ji-woo se plantó frente a las enormes ventanas de la sala, mirando las luces de la ciudad. Su anillo de matrimonio reflejaba el brillo de un automóvil que pasaba, y se dio cuenta de que casi había olvidado que lo llevaba puesto. Se preguntó si Min-hyuk también se detenía alguna vez a cuestionar el extraño camino que habían elegido. Pero sabía que era un pensamiento peligroso. Aquello no era un camino elegido en conjunto, sino simplemente un acuerdo de conveniencia. Cuanto antes aceptara esa realidad, más llevadero sería el año que les esperaba. Con el paso de las semanas, la vida se asentó en un extraño ritmo. Ji-woo aprendió a transitar las silenciosas mañanas del amplio penthouse, ajustando su rutina para evitar encontrarse con Min-hyuk. A las 6:30 de la mañana, escuchaba sus pasos, el murmullo de la cafetera y el sonido de sus zapatos sobre el suelo de madera. Cuando ella aparecía, cerca de las 7:15, él ya se había marchado, dejando atrás solo el aroma de su costoso perfume y una taza de café recién hecho. Ella nunca pedía el café, y él jamás lo mencionaba. Simplemente aparecía, aún caliente y preparado justo como a ella le gustaba, algo que, seguramente, había aprendido observándola en tantas reuniones. La primera vez que lo encontró, estuvo a punto de desecharlo por despecho, pero eso le pareció infantil, y decidió beberlo, convenciéndose a sí misma de que era solo otro elemento de la elaborada farsa. En el trabajo, sus días adquirían un tono casi coreografiado. Habían perfeccionado la técnica de aparentar ser una pareja enamorada, pese a interactuar muy poco. Min-hyuk solía apoyar su mano en la parte baja de la espalda de Ji-woo al pasar por los pasillos, y ella aprendía a reír en el momento justo cuando él se inclinaba para susurrarle algo durante las reuniones, normalmente comentarios secos sobre las diapositivas de presentación. El mayor desafío eran los eventos corporativos, cócteles y cenas de negocios en los que tenían que mantener su papel por horas. Min-hyuk la mantenía cerca, con su brazo alrededor de su cintura, el pulgar acariciando discretamente su costado, en un gesto que aparentaba intimidad, pero que era meramente mecánico. Ji-woo sonreía y actuaba como la esposa encantada, mientras por dentro se debatía entre la indignación y la incertidumbre de haberse comprometido con semejante farsa. En casa, habían desarrollado un sistema silencioso para evitarse, a pesar de compartir el mismo espacio. Ji-woo descubrió que Min-hyuk se encerraba en su oficina hasta altas horas, permitiéndole a ella disfrutar de la sala sin interrupciones. Notó que él nunca usaba la cocina después de las 8 de la noche, lo que le permitía preparar algún tentempié nocturno sin encuentros incómodos. La comunicación se realizaba casi exclusivamente a través de breves mensajes de texto acerca de horarios y compromisos sociales. Sin embargo, vivir juntos, aunque de forma tan distante, hacía que cada pequeño detalle se notara. Ji-woo
No podía dejar de percibir cómo Min-hyuk siempre aflojaba la corbata al entrar, la forma en que hablaba para sí mismo mientras revisaba documentos o su preferencia por la música clásica a altas horas, con suaves piezas de piano inundando el ambiente. Incluso notaba que él la observaba a escondidas, aunque tratase de disimularlo. Empezó a dejar en la cocina su té favorito, sin que ella lo pidiera, y ajustaba la temperatura de su habitación de acuerdo a sus gustos. Eran pequeños gestos que no figuraban en el contrato, pero que, de alguna manera, importaban, grietas diminutas en la fachada que ambos habían construido con tanto esmero. Una noche, el mensaje de Sung-ho la sorprendió. Su viejo amigo de la universidad estaba en la ciudad por negocios y quería encontrarse para cenar. Ella aceptó sin dudar. Después de todo, el contrato no prohibía salir con amigos. Las normas de Min-hyuk solo regulaban la entrada de invitados en casa, no las salidas. Eligió un restaurante discreto, nada extravagante, un lugar informal en el que solía reunirse con Sung-ho en los días universitarios. Era reconfortante sentarse frente a un rostro conocido. Alguien que la había conocido antes de que se convirtiera en señora Park, sin necesidad de fingir. Sung-ho no había cambiado mucho. Seguía con esa risa fácil y haciendo demasiadas preguntas. «¿Y qué tal va la vida de casada?», preguntó mientras brindaban con cerveza. «Aún no puedo creer que te hayas casado con tu jefe. Vaya giro de los acontecimientos». Ji-woo forzó una sonrisa y tomó un sorbo para ganar tiempo. Ya había ensayado esa conversación innumerables veces. «La vida va bien. Ocupada, pero bien». La conversación fluyó entre recuerdos de la época de universidad, compañeros con los que se había distanciado y proyectos actuales. Por primera vez en meses, Ji-woo sintió que volvía a ser ella misma, lejos de la imagen pulida de la esposa corporativa que había tenido que encarnar. Todo transcurría de forma agradable hasta que, de repente, divisó una figura conocida acercándose a su mesa. Su estómago se encogió al ver la imponente figura de Min-hyuk, con su rostro inmutable, propio de aquel hombre de negocios. «Perdona mi retraso, cariño», dijo suavemente, posando una mano sobre su hombro. El apodo sonó extraño viniendo de él. El regreso a casa se volvió tenso. En el ascensor, sin poder contenerse, Ji-woo le confrontó. «¿Qué fue eso? ¿Me estabas espiando?» Min-hyuk aflojó la corbata, un gesto que ella ya reconocía como señal de incomodidad. «No te estaba espiando. Estaba protegiendo nuestros intereses». «¿Nuestros intereses?», rió Ji-woo con amargura. «Fue solo una cena con un viejo amigo, nada de secreto». «Un amigo varón», replicó él, apretando la mandíbula. «Cenar a solas. La gente habla, Ji-woo. Una foto mal interpretada, un instante mal visto, y todo lo que hemos construido podría venirse abajo». Las puertas del ascensor se abrieron en el penthouse, pero ninguno de los dos se movió para salir. «¿Todo lo que hemos construido?», repitió ella con voz incrédula. «¿Te refieres a esta mentira en la que vivimos?». Por un instante, algo se reflejó en el rostro de él. Quizá dolor, quizá frustración. Pero antes de que pudiera replicar, su teléfono vibró, y ambos se dirigieron a sus respectivos rincones, como boxeadores entre asaltos. La semana siguiente, llegó el esperado baile anual de la empresa, su mayor aparición pública hasta entonces. Ji-woo se tomó su tiempo para arreglarse, no solo por despecho, sino para recordarle a Min-hyuk lo que él intentaba controlar. Su vestido rojo, elegante y atrevido, atrajo las miradas de admiración mientras entraban al salón del hotel. Min-hyuk la mantenía más cerca de lo habitual aquella noche. Su brazo apenas se separaba de su cintura. Ella seguía el juego, pero en el fondo se palpaba una tensión inédita. Todo se volvió distinto cuando, en la pista de baile, Ji-woo tropezó. Su tacón se enredó en el dobladillo del vestido. El dolor agudo en el tobillo la hizo jadear, pero antes de que pudiera caer, los brazos de Min-hyuk la envolvieron. Sin dudarlo, él la levantó y la sostuvo contra su pecho. «Estoy bien», protestó ella, consciente de las miradas de todos. «Por favor, bájame». Pero él ya la llevaba entre la multitud, con el rostro reflejando una genuina preocupación.
En el vestíbulo del hotel, mientras esperaban al chofer, ella sintió el latido acelerado de su corazón contra su mejilla. «No debiste haber hecho eso», murmuró ella suavemente. «Todos nos estaban mirando». «No estaba pensando en los demás», respondió él con voz entrecortada. «Parecería peor si yo te dejara caer». Sin embargo, en ese instante de caos inesperado, ambos actuaron por instinto, dejando de lado el guión. Las barreras que habían construido con tanto cuidado comenzaban a agrietarse, y ninguno sabía cómo repararlas. De vuelta en el penthouse, Min-hyuk insistió en acompañarla hasta su habitación, pese a saber que ella podía caminar, aunque con una leve cojera. Al llegar a la puerta, se detuvo, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo asintió y se retiró, dejándola sola con el corazón acelerado y la sensación de que todo su elaborado engaño se estaba desmoronando. Esa noche, Ji-woo se quedó dormida en el sofá, pero esta vez, Min-hyuk no se resistió. La cubrió con una manta, y en un gesto tierno, apartó un mechón de cabello que caía sobre su rostro. A la mañana siguiente, se despertó en su propia cama sin recordar cómo había llegado allí. La manta del sofá seguía envuelta alrededor de ella. Durante el desayuno, Min-hyuk actuó como si nada hubiera pasado, pero algo en su tono había cambiado. Sus órdenes matutinas sobre horarios y apariencia venían ahora acompañadas de pausas y de una leve vacilación que ella jamás había notado. Poco a poco, comenzaron a romper las reglas que ellos mismos habían establecido. Los límites, meticulosamente trazados, se desvanecían, reemplazados por algo que ninguno de los dos había previsto. Ji-woo empezó a anhelar esos momentos compartidos, las comidas en común, las noches silenciosas en las que, a pesar de trabajar paralelamente, la conversación fluía de manera natural. Incluso después de que su tobillo sanara, la nueva rutina se mantuvo. Nadie se atrevía a mencionar lo que pasaba. Hablarlo haría que se volviera real, que se confirmara la transformación de aquella farsa en algo genuino. En lugar de ello, dejaban que las cosas sucedieran, como las estaciones cambian, sin interrumpir la cadencia de una vida que, poco a poco, se volvía verdadera. Mientras tanto, Yu Sang-hun, experto en leer a las personas por sus 20 años en la junta, comenzó a sospechar de la autenticidad del matrimonio de los Park. Los observaba en las reuniones y en los eventos de la empresa, notando pequeños detalles, los toques que se prolongaban un segundo de más, las miradas furtivas que compartían cuando nadie los observaba. Empezó a hacer preguntas sutiles en los pasillos. ¿Cómo se enamoraron? ¿Cuándo empezó realmente esta relación? Las historias eran coherentes pero vagas, como si faltaran piezas fundamentales de la narrativa. Nadie recordaba haberlos visto salir juntos de citas, y de repente aparecían como marido y mujer. Durante una reunión del consejo, Sang-hun observaba el rostro de Min-hyuk mientras Ji-woo presentaba un informe. El CEO mantenía una expresión neutral y profesional, pero en el momento en que se acercaban otros miembros, su semblante se suavizaba, revelando el orgullo de un marido. Sang-hun comentó: «Tu esposa es realmente talentosa. Seguramente te diste cuenta de su potencial mucho antes de que comenzara esta relación». Min-hyuk hizo una pausa, casi imperceptible, pero notoria. «Las habilidades de Ji-woo siempre fueron evidentes», respondió con suavidad. «Pero prefiero mantener separados lo personal y lo profesional». Esa noche, Min-hyuk se encerró en su oficina, con la mirada fija en un informe que detallaba hallazgos inquietantes de un investigador privado contratado por Sang-hun. El informe recopilaba horarios, evidencias y testimonios que sugerían que, en realidad, su matrimonio era una farsa, ya que en privado vivían vidas separadas. Apretó los puños sobre el papel. Todo lo que había construido estaba en juego: la estabilidad de la empresa, la confianza de los inversionistas y la carrera de Ji-woo podían derrumbarse si Sang-hun demostraba la verdad. La sola idea de perderlo todo por culpa de ella hacía que su estómago se revolviera. Mientras tanto, Ji-woo se dejaba envolver por los sonidos suaves de la cocina, donde se preparaba su té nocturno, y sin darse cuenta,
Fue sumando esos pequeños detalles cotidianos. La forma en que Min-hyuk aflojaba la corbata al entrar, el murmullo que emitía al leer documentos o su preferencia por la música clásica en la intimidad de la noche. Gestos diminutos, que no estaban estipulados en el contrato, pero que se volvían esenciales, como pequeñas grietas en el muro de la farsa. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde, oyó a Min-hyuk rebuscando en los armarios de la cocina, visiblemente frustrado. ¿Buscas algo?, preguntó ella, divertida ante aquella actitud inusual. Estaba seguro de que ayer había galletas aquí, murmuró, más para sí mismo que para ella. ¿Las de chocolate? Se me acabaron esta mañana. Perdona, no sabía que eran tuyas. Él mostró una decepción genuina, y ella no pudo evitar reír. Ese sonido rompió el silencio que siempre los había envuelto, siendo quizás la primera risa sincera que compartían en tanto tiempo. «Conozco un sitio que todavía abre», sugirió ella. «Preparan postres deliciosos y hacen entregas a domicilio». Así, en aquella madrugada, compartieron un trozo de tarta de queso, ambos aún vestidos con ropa de trabajo, dejando de lado por un instante las interminables hojas de cálculo. Min-hyuk tenía una mancha de salsa de chocolate en la corbata, dándole un aire más humano del que ella jamás había visto. Al día siguiente, Ji-woo se sorprendió al encontrarse tarareando mientras trabajaba, un hábito que creía haber perdido, y notó a Min-hyuk mirándola de reojo, pero con una expresión distinta, más suave, casi melancólica. Ella fingió no notar cómo su mano tardaba en pasar el café, o cómo él parecía buscar su compañía en cualquier espacio compartido. Esa noche, tras un día especialmente agotador, Ji-woo se quedó dormida en el sofá. Esta vez, Min-hyuk la cubrió con una manta y, al acercarse, dejó que sus dedos acariciaran suavemente su cabello. A la mañana siguiente, se despertó en su propia cama sin recordar cómo había llegado allí. La manta del sofá seguía allí, envolviéndola. Durante el desayuno, él actuó con la naturalidad de siempre, pero algo en su tono había cambiado. Sus órdenes matutinas sobre horarios y apariencia se daban ahora con pausas, como si mostraran una vulnerabilidad antes oculta. Poco a poco, las reglas que habían impuesto se estaban rompiendo. Las barreras que ellos mismos habían erigido se desvanecían, reemplazadas por algo que ninguno de los dos había planeado. Ji-woo empezó a esperar con ansia los momentos en que compartían las comidas. Esas noches en las que, trabajando en paralelo, la conversación surgía de forma natural. Incluso después de que su tobillo sanara, aquella nueva rutina se mantuvo. Nadie se atrevía a hablarlo directamente. Mencionarlo haría que se volviera real, que confirmara que la farsa se transformaba en algo verdadero. En lugar de eso, dejaban que las cosas sucedieran, como las estaciones cambian, sin interrumpir el flujo de una vida que, lentamente, se volvía genuina. Con el tiempo, Yao Sang-hun, que llevaba 20 años en la junta y se había especializado en leer a las personas, empezó a sospechar de la unión de los Park. Los observaba en las reuniones, estudiaba sus interacciones en los eventos corporativos. En la superficie, todo parecía perfecto, demasiado perfecto, como una obra de teatro bien ensayada. Al principio, Sang-hun guardó sus observaciones para sí, acumulando en su mente cada pequeño detalle. Cómo se movían entre sí en esos momentos privados cuando creían no ser vistos, cómo sus toques se prolongaban unos segundos más de lo necesario, o la distancia que mantenían en la oficina, solo rota en presencia de terceros. Empezó a hacer preguntas sutiles en los pasillos. ¿Cómo se enamoraron? ¿Cuándo comenzó de verdad esta relación? Las respuestas eran coherentes, pero vagas, como si faltaran fragmentos importantes de la historia. Nadie parecía recordar haberlos visto salir de citas, y de repente aparecían como marido y mujer. Durante una reunión del consejo, Sang-hun observó atentamente a Min-hyuk mientras Ji-woo presentaba un informe. El CEO mantenía una expresión neutra y profesional, pero en el instante en que alguien se acercaba, su semblante se suavizaba, revelando el orgullo de un marido. Sang-hun comentó en voz baja: «Tu esposa es muy talentosa. Seguro te diste cuenta de su potencial mucho antes de comenzar esta relación». Min-hyuk hizo una pausa, casi imperceptible.
pero la respuesta fue clara. Las habilidades de Ji-woo siempre fueron evidentes, dijo suavemente. Pero prefiero separar lo personal de lo profesional. Aquella noche, Min-hyuk se encerró en su oficina, mirando fijamente un informe que detallaba los hallazgos del investigador privado. Sang-hun había estado haciendo preguntas, indagando en el pasado de ambos. Incluso había contratado a alguien para vigilar el penthouse, registrando sus horarios y la coreografía con la que evitaban verse. Apretó los puños sobre el documento. Todo lo que había construido estaba en juego: la estabilidad de la empresa, la confianza de los accionistas y, sobre todo, la carrera de Ji-woo. Todo podría desmoronarse si Sang-hun demostraba que el matrimonio era una farsa. La idea de perderlo todo por culpa de ella hacía que su estómago se revolviera. Mientras tanto, Ji-woo se dejaba envolver por los sonidos suaves de la casa, el aflojamiento de la corbata de Min-hyuk al entrar, el murmullo de sus comentarios mientras revisaba documentos, su gusto por la música clásica en las horas nocturnas, pequeños gestos que, aunque no estaban estipulados en el contrato, se volvían esenciales, como grietas diminutas en el muro de una farsa cuidadosamente construida. Un día, mientras trabajaba hasta tarde, Ji-woo escuchó a Min-hyuk rebuscando en los armarios de la cocina con evidente urgencia. ¿Buscas algo?, preguntó, divertida ante la escena. Estaba seguro de que ayer había galletas aquí, murmuró, más para sí mismo que para ella. ¿Las de chocolate? Se me acabaron esta mañana. Perdona, no sabía que eran tuyas. Él mostró una decepción genuina, lo que la hizo reír. Esa risa, sincera y espontánea, pareció romper el hielo de tantos silencios compartidos. Conozco un lugar que todavía abre, sugirió ella. Preparan postres deliciosos y hacen entregas a domicilio. Así terminaron compartiendo una porción de tarta de queso en plena madrugada, aún vestidos con ropa de trabajo, dejando de lado, aunque fuera por un momento, las interminables hojas de cálculo. Min-hyuk tenía una pequeña mancha de salsa de chocolate en la corbata, dándole un aire mucho más humano del que ella jamás había imaginado. Al día siguiente, Ji-woo se sorprendió al encontrarse tarareando mientras trabajaba, un hábito que creía haber olvidado, y notó a Min-hyuk mirándola de reojo, pero con una expresión distinta, más suave, casi melancólica. Ella fingió no notar cómo su mano tardaba en pasarle el café, o cómo él parecía buscar la excusa perfecta para estar a su lado en cualquier ambiente. Esa noche, tras un día especialmente agotador, Ji-woo se quedó dormida en el sofá. Esta vez, Min-hyuk la cubrió con una manta y, al acercarse, dejó que sus dedos se deslizaran suavemente por su cabello. A la mañana siguiente, despertó en su propia cama sin recordar cómo había llegado allí, y la manta del sofá seguía envolviéndola. Durante el desayuno, Min-hyuk actuó como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. Sus órdenes matutinas sobre horarios y apariencia se dieran ahora con pausas, como si revelaran una vulnerabilidad que antes había permanecido oculta. Poco a poco, las reglas que ellos mismos habían impuesto se estaban rompiendo. Las barreras cuidadosamente trazadas se desvanecían, reemplazadas por algo que ninguno había planeado. Ji-woo comenzó a esperar con ansias esos momentos compartidos, las comidas juntas, las noches de trabajo en paralelo interrumpidas por conversaciones espontáneas. Incluso después de que su tobillo sanara, la nueva rutina continuó. Nadie se atrevía a hablarlo directamente. Discutirlo haría que se volviera real, que obligara a reconocer que lo que había empezado como un contrato se estaba transformando en algo genuino. En vez de ello, dejaban que las cosas sucedieran, como las estaciones que cambian, sin interrumpir el curso de una vida que, poco a poco, se volvía verdadera. Luego llegó el día en que Yoo Sang-hun, el veterano de la junta, decidió actuar. Reuniendo pruebas y observando minuciosamente cada gesto, comenzó a sospechar de la autenticidad del matrimonio de los Park. Durante las reuniones y eventos, notó que, en privado, la coreografía que mantenían se quebraba. Un toque aquí, una mirada allá. Gestos demasiado naturales para ser meramente ensayados. Finalmente, en una reunión del consejo, Sang-hun sacó a la luz su investigación.
Extendió fotografías y documentos sobre la mesa, exponiendo la evidencia de que Min-hyuk y Ji-woo llevaban vidas completamente separadas fuera del escenario público. El ambiente en la sala se volvió tenso. Min-hyuk, con la mano firmemente entrelazada con la de Ji-woo debajo de la mesa, se mostró imperturbable en apariencia, pero su rostro delataba una angustia que rara vez había mostrado. «Es cierto», dijo Ji-woo de repente, poniéndose de pie y deteniendo el murmullo. Este matrimonio empezó como un contrato. La sala quedó en silencio. Min-hyuk apretó la mano de Ji-woo, pero ella prosiguió. Comenzó como un arreglo de negocios. Pensamos que podríamos mantenerlo simple, profesional, sin involucrar sentimientos. Pero algo ocurrió que nadie previó. Su voz se suavizó mientras miraba a Min-hyuk a los ojos. Yo me enamoré de cada pequeño gesto, del café que preparas todas las mañanas sin que parezca intencional, de cómo murmuras para ti mismo mientras trabajas, de cómo cuidas cada detalle sin que lo notes. Me enamoré del hombre que, aunque intenta mantener sus paredes, se ve incapaz de reprimir lo que siente. El silencio en la sala era ensordecedor. Los miembros del consejo se miraban entre sí, incómodos, mientras Sang-hoon notaba que su triunfo se desvanecía. Min-hyuk, con el rostro marcado por una mezcla de miedo y sinceridad, finalmente confesó: «Existe una cláusula en el contrato que nunca te conté. Si llego a desarrollar sentimientos reales por ti y tú los rechazas, perderé todo, la empresa, mi posición, todo». Ji-woo sintió que su corazón se detenía por un instante. «¿Por qué añadiste eso en el contrato?». Con voz quebrada, Min-hyuk exclamó: «Porque tenía miedo. Desde el momento en que te elegí, supe que eras peligrosa. No temía que descubrieras el arreglo, sino que temía olvidar que era solo un acuerdo». Se detuvo, mirándola con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Nunca imaginé que tú te enamorarías de mí». Ji-woo dio un paso adelante, acercándose lo suficiente como para que sus miradas se encontraran. «¿Y tú, Min-hyuk, te has enamorado de mí?». Él suspiró, y en sus ojos se reflejó una intensidad sincera. «No sé cómo dejar de amarte. Cada mañana intento evitar preparar tu café, evitar mirarte, evitar querer verte sonreír, pero siempre fallo». Con voz temblorosa, ella preguntó: «Entonces, ¿qué haremos ahora?». Min-hyuk se quedó en silencio, sin saber qué responder, hasta que finalmente murmuró: «Por primera vez en mi vida, no tengo un plan. Solo sé que la idea de perderte me asusta más que perder todo lo demás». Ji-woo se acercó, dejando que su decisión hablara por ambos. «Tal vez sea momento de dejar de pensar en lo que podríamos perder y empezar a pensar en lo que podríamos ganar». Él se quedó a su lado, con la mano a punto de tocar su rostro, dudando en cruzar esa última línea. «¿Y si nos equivocamos?», susurró él. «¿Y si arruinamos todo?». Ella se inclinó, decidiendo por ambos. «¿Y si lo hacemos bien?». A la mañana siguiente, Min-hyuk convocó una reunión extraordinaria del consejo. Ji-woo, ya en la oficina, observaba la notificación en su pantalla con el estómago revuelto. Él no había explicado sus planes. Apenas habían hablado desde aquella conversación intensa. Por primera vez en semanas, regresaron a casa por separado, cada uno necesitando su espacio. El ambiente en la oficina estaba cargado de rumores. La noticia del dramático suceso del día anterior se había difundido, y Ji-woo sentía las miradas juzgadoras mientras se dirigía a la sala de conferencias. Eligió un asiento en la parte trasera, lejos de la mesa principal, donde solía sentarse junto a Min-hyuk. Cuando él entró, apenas lo reconoció. El impecable traje y la corbata perfectamente anudada habían sido sustituidos por una camisa blanca sencilla, con las mangas remangadas y el cuello desabrochado, como si se preparara para luchar en una batalla y no para enfrentar al consejo. «He convocado esta reunión», comenzó sin rodeos, «para aclarar los acontecimientos de ayer». Su voz, aunque firme, delataba la tensión acumulada. «Primero, sí, nuestro matrimonio comenzó como un contrato. No voy a insultar vuestra inteligencia negándolo. Tomé una decisión pensando en lo mejor para la empresa, y usé un engaño para lograrlo. Por ello, pido disculpas.
Los miembros del consejo se removieron incómodos. Sang-hun, con una mirada que intentaba ser triunfal, se inclinó hacia adelante, pero Min-hyuk continuó. Sin embargo, lo que comenzó como un arreglo de negocios se transformó en algo totalmente distinto. Algo real. Algo que no estoy dispuesto a perder. Estoy tomando una decisión. Sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Renuncio a mi cargo de CEO, con efecto inmediato. La sala estalló en murmullos y protestas, pero Min-hyuk se mantuvo sereno, con los ojos fijos en el rostro asombrado de Ji-woo. El contrato preveía que, si llegaba a enamorarme de ti y tú me rechazabas, perdería todo. Pero yo no voy a esperar el rechazo. Me retiro por voluntad propia. Se dirigió hacia donde estaba sentada Ji-woo, mientras el ruido en la sala se desvanecía. Se arrodilló frente a ella y dijo: «He pasado toda mi vida construyendo esta empresa, tomando decisiones seguras, calculando riesgos. Pero amar a alguien como tú no es un riesgo que deba calcularse. Es lo más cierto que he sentido en mi vida». Con voz temblorosa, añadió: «No hay contrato esta vez. No hay términos, ni condiciones, ni cláusulas. Solo te pregunto, ¿te quedarás conmigo? No como parte de un acuerdo de negocios, ni como una maniobra estratégica, sino simplemente porque lo deseas». El silencio invadió la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos, pero por primera vez, a ninguno de los dos le importaba aparentar. Ese momento no era para la farsa, era la cruda verdad. Poco después, Ji-woo necesitó tiempo para reflexionar. Se tomó una semana de descanso, ignorando los mensajes incesantes y la especulación en la prensa. Viajó a la casa de sus padres en el campo, donde el aire puro le ayudó a ordenar sus pensamientos. Su madre no hizo preguntas cuando la vio, sirviéndole los platos de la infancia y dejándola sentar en el jardín durante horas. Rodeada de las flores del huerto materno, Ji-woo finalmente asimiló lo sucedido. Recordó el contrato que lo había iniciado todo, ahora olvidado en la gaveta del escritorio de Min-hyuk. Reflexionó sobre cómo las reglas y límites que habían trazado se habían desvanecido, sustituidos por momentos auténticos. El café de cada mañana, las comidas compartidas, esos silencios cómplices que nunca estuvieron estipulados en ningún acuerdo. Min-hyuk, respetando su necesidad de espacio, le envió un único mensaje: «Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí». La sencillez de esas palabras hizo que las lágrimas llenaran los ojos de Ji-woo, recordándole cuánto habían recorrido desde aquellos primeros encuentros torpes. Una noche, su padre la encontró sentada en el viejo columpio del jardín. Le ofreció una taza de té y, tras un largo silencio cómodo, comenzó a hablar. «¿Sabes? Tu madre y yo tuvimos un matrimonio arreglado». Ji-woo se sorprendió, pues nunca había sabido eso. «Nuestros padres organizaron todo. Nos conocimos apenas 3 veces antes del casamiento. Yo estaba aterrorizado», recordó él, soltando una risa nostálgica. «Pero, ¿sabes qué? Ese arreglo nos unió, mas no fue lo que nos mantuvo juntos. El amor llegó después, en los pequeños detalles, en la decisión diaria de construir algo real». De regreso a Seúl, la ciudad parecía distinta para Ji-woo. Tomó un taxi hasta el penthouse, el corazón latiendo aceleradamente a medida que el ascensor subía. Al entrar en la sala, encontró a Min-hyuk rodeado de papeles, con el cabello despeinado, como si hubiera estado rascándose la cabeza en un mar de dudas. Él la miró. Se puso de pie inmediatamente, dándole el espacio para que ella tomara la decisión por sí misma. «He estado pensando», dijo ella con voz suave, dejando caer su bolso, «sobre contratos, arreglos y cómo la vida nunca sigue el plan». Min-hyuk se quedó en silencio, esperando a que ella continuara. «Pensé en todas las razones por las que esto no funcionaría, en cómo empezamos con una mentira, en lo complicado que se volvió todo, en todas las maneras en que podría salir mal. Con un paso más, ella se acercó. Pero me di cuenta de algo. El contrato pudo habernos unido, pero no fue lo que me hizo enamorarme de ti. Eso sucedió en esos momentos en que no estábamos fingiendo, cuando éramos simplemente nosotros. Ahora, de pie frente a él, concluyó. Así que, sí, intentémoslo de verdad.
Sin contratos, sin cláusulas, sin condiciones. Solo nosotros, descubriéndonos día a día. Una sonrisa lenta y sincera se dibujó en el rostro de Min-hyuk, tan cálida como un amanecer. Él alcanzó su rostro, dudando por un instante, como si los viejos hábitos se resistieran a desaparecer. Pero Ji-woo se acercó, abrazándolo fuertemente. «A partir de ahora tendrás que hablarme de verdad», murmuró contra su pecho. «Nada de mensajes en tazas de café o cobijas». Él soltó una risa profunda. «Eso puedo hacerlo. Aunque, por supuesto, mantendré la tradición del café». «¿Y la empresa?», preguntó ella, sonriendo mientras se apartaba ligeramente para mirarlo. «¿Estás seguro de que quieres renunciar?». Min-hyuk pasó un dedo por el cabello que caía sobre su rostro, con ternura. «La junta rechazó mi renuncia», confesó. «Dijeron que un CEO que renunciaría a todo por amor es justamente el líder que buscan». Aunque Sang-hoon no se mostró nada contento con ello. Ji-woo sonrió, recordando la expresión frustrada de su antagonista. «Entonces, ¿qué haremos ahora?». «Ahora», respondió Min-hyuk, acercándola y envolviéndola en un abrazo. «Comenzamos de cero. Sin guión, sin fingir. Solo nosotros, construyendo algo real». «Suena aterrador», susurró ella. «Lo es», admitió él. «Pero creo que ya hemos aprendido a enfrentar lo que da miedo, juntos». Afuera, la ciudad seguía su curso. Sin saber que en un penthouse, sobre sus calles, un contrato llegaba a su fin y una verdadera historia de amor comenzaba. No con gestos grandilocuentes o declaraciones dramáticas, sino con verdades sencillas y la valentía silenciosa de elegirnos cada día, sin papeles que lo certifiquen, solo con el corazón.